Y el título es Sus promesas, nuestra esperanza. Ha pasado un tiempito, pero vamos a leer primero y después arrancamos bien, ¿no? Dice así en Isaías 35, 1:10. Ahí tiene un título, un subtítulo, ¿no? El futuro glorioso de Sión. Dice así el 35 en adelante, en el nombre de Jesús, vamos a leerlo. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a lo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y salvará. En el 5 dice, y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasaré inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen. Vuelvo a leer. No habrá allí león ni fiera y subirá por él, ni allí se hallará. Es para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Sí? Oramos, ¿sí? Amado Dios, amado Padre, en esta noche una vez más nos presentamos delante de ti, Señor. Venimos con un corazón, Señor, rendido a tu presencia. Padre, Señor, el que hoy está, Señor, en este lugar, clama, Señor, para que tu palabra sea dada, Señor Dios mío, a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, porque la deseamos y porque la necesitamos, Señor Padre, que a través de esto, Señor Dios mío, corazones puedan ser transformados, cambiados, Señor, cambiar nuestras actitudes, Señor, que todo lo que escuchemos, que va a ser a partir, Señor, de tu palabra, serás tú el que dirija, Señor, todo esto, Señor. Padre, Señor, háblanos porque lo necesitamos. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, porque hermosa y preciosa es tu palabra. Hermosa y preciosa, Señor, son tus deseos y tus anhelos para con tu pueblo. Por eso, Señor, en esta noche te damos gracias porque tu palabra, Señor, y sabemos que hará, Señor, en nuestras vidas. Señor, en el nombre precioso de Jesús, toma la autoridad, toma el control, Señor, de nuestras mentes, de nuestro corazón, que nada, Señor, sea, Señor, Dios mío, que confunda ni que nada perturbe, sino que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres, Señor, que hoy en esta noche escuchemos
todos tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El título dice: sus promesas, Señor, y en nuestra esperanza, ¿no? Hoy en este tiempo, en Córdoba, en la provincia, se ha escuchado tantas promesas, y así cada 4 años tantas promesas de hombres, ¿no?, que no alcanzan a cumplir a veces 1 o 2, y los demás seguimos esperando. Pero qué grande, ¿no? Qué grande es nuestro Dios. Tenemos un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios el cual nada es imposible, nada le es imposible, Él todo lo puede. Y por eso somos agradecidos a ese Dios por tenerlo como Dios y como Padre, porque cuando Él habla y Él promete, Él cumple. Y miraba esta palabra. Dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Cuando miraba esta palabra digo: Señor, ¿qué es el yermo? Porque ¿qué es el yermo? ¿No? Y buscaba el significado de yermo, y es un lugar inhóspito, un lugar, algo vacío, un baldío vacío, algo inhabitable, ¿no? Miraba esta palabra. Cuando dice la tierra estaba seca, una tierra inhabitada, pero el Señor ya prometía, ¿no?, cómo iba a ser, porque, ¿cómo dice la palabra? A ver, se gozará y se florecerá como la rosa. Era alguna promesa, ¿no? El pueblo de Israel estaba pasando y había pasado momentos difíciles, ¿no? Los ejércitos, las guerras y todo lo que pasaba por Israel, los pueblos, los ejércitos arrasaban con todo, pisoteaban, dejaban todo hecho, no como en la guerra, ¿no? O como último se ha visto las imágenes de la última guerra que está sucediendo, y uno ve los edificios destruidos, lugares deshechos, desérticos, porque hay edificios pero no hay nadie, se han ido todos, muy poca gente queda. Entonces, cuando hay esas guerras, pasan estas cosas, ¿no? Hoy las guerras son a distancia, ¿sí? En ese tiempo las guerras eran cuerpo a cuerpo, o sea, hay cuerpo a cuerpo, pero no es tanto como las que había antes. Entonces venían los ejércitos y destruían lo que se ponía en el medio. Y Israel pasó por todas esas cosas, pasaba por todas esas cosas. Y todas esas luchas, esos dolores que sufría, pero Dios le estaba dando la esperanza, le daba una promesa: todo eso va a desaparecer y toda esa sequedad, todo ese desierto va a florecer. Esa tierra inhóspita, inhabitada, el yermo, florecerá. Y también florecerá profusamente, o sea, en abundancia. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo de Sarón. Y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Qué preciosas promesas. En un tiempo, en un desierto, o en un tiempo tan duro que vivía Israel, y Dios le prometía, le decía a través de sus siervos, a través de Isaías, lo que iba a pasar, lo que Dios tenía en su mente. Como diciéndole: ve, todo esto que me he destruido, nada de esto será, volverán a florecer, serán como Líbano, como la hermosura del Carmelo. Miraba
unos datos ahí, y unos hombres, ¿no? Que decían que el Carmelo era como lugar de dioses. La vegetación, la hermosura de las flores, como que habitaban dioses en ese lugar. Como la senda era para pasar ángeles. Ese era el comentario, un comentario que decían en ese tiempo. Por eso dice la hermosura del Carmelo. Qué hermosas promesas que nos da el Señor. Y en su palabra hay tantas promesas de Dios para con sus hijos. Y que muchas veces en los momentos desérticos también nos olvidamos de todas esas promesas. Israel estaba pasando por ese momento y le dice al pueblo: vamos, todo esto que ve, nada será, volverá a florecer, volverá a levantarse y serán tan hermosos todos. Israel, de tantas guerras y de tantas cosas, ya se había en su mente como nunca más vamos a tener esos lugares. Nunca más vamos a tener lo que tuvimos, la hermosura, los campos verdes, fértil. Ya se había mentalizado Israel a que esa gloria nunca más la iban a tener. Pero Dios les dice en sus promesas: mire pueblo, todo esto florecerá, todo esto será la hermosura, volverán a tener esa vegetación, esa preciosura, esos paisajes. Y dice, y mire, ¿no? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, ¿no? De lo que Él hace en nuestras vidas, porque esto lo vamos a tomar como nuestras vidas, ¿sí? Era el pueblo de Israel, pero vamos a poner nuestro corazón ahí. Cuando pasamos por desiertos, cuando pasamos por lugares de tormentos, ¿no? En la vida, ¿no? Cotidiana, y a veces nuestra vida queda y ya no queremos saber más nada. Ya nos han hecho tanto daño que ya no nos queremos levantar. Y Dios viene y te dice: vamos, varón, vamos, mujer, levántate, porque así como ves esto será mejor, será como antes. Y le dice el Señor: fortaleced las manos, dice, las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, de cielo de corazón apocado, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Dios viene, Dios mismo vendrá y nos salvará. Vamos arriba, no te quedes, iglesia, no te duermas. Si estás pasando por un momento difícil, dice el Señor en su palabra, le dice a Israel: no te duermas, no te canses de orar, no te canses de buscarle, no te canses de trabajar, a pesar de que quizás trabajes solo y los demás se quedan, no importa, vamos, no te canses. Y dile al que está a tu lado: vamos, varón, dile al matrimonio: vamos, hermanos, adelante, porque Dios mismo vendrá y nos salvará. Dios mismo vendrá. Si te has quedado destruido por distintas causas, no sé, Dios te dice: vamos, vamos arriba, no te quedes, le decía al pueblo de Israel. Y ellos habían pasado por guerras, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué ellos habían dejado a Dios? Porque ellos se alejaron de la palabra, se alejaron de Dios y tuvieron que pasar por mucho, por desobediencia, por pecado. Y habían quedado de tal manera
que ya no tenían fuerzas para nada, pero Dios le promete, será mejor y verán la hermosura de ese Dios nuestro. Vamos, fortalecer las manos, no te quedes, no te canses. Ya había perdido la esperanza Israel, pero Dios vuelve y le dice que será así, así, y lo mejor está por venir, porque Dios mismo vendrá y te salvará. Y esto se cumple, ¿no? Esto se cumple más adelante. Ya Israel había dejado de esos pensamientos, es decir, ya no somos más esa nación dirigida por Dios, esa nación que era diferente a todas, porque tenemos un Dios que guarda, que nos cuida. Por la desobediencia pasaron tantas cosas, pero vuelve Dios, le dice, vamos, hay promesas en nuestra vida, que Dios te dice, yo estaré contigo en el problema, no que te sacaré, sino yo estaré contigo, no te canses. Esas manos cansadas, esas rodillas, ya dejaste de orar, te dice el Señor. No te canses. Qué hermosas promesas. Esa era una gran promesa para el pueblo de Israel, para los judíos. En esas promesas empieza el Señor a través de Isaías, ¿no? Diciéndole, pero será así, vendrá, será como la gloria del Dios nuestro, verán esas maravillas nuevamente. A pesar de a lo lejos, Dios envía profetas, ¿no? Había profetas que siempre animaban al pueblo de Dios a seguir. Han tenido guerra, volvía a levantar el Señor un profeta y vamos adelante porque hay promesas. Volvían a caer, vamos adelante, estaban sin fuerza, volvían y así el Señor envió muchos profetas. Y siempre animando al pueblo a seguir. Hoy también, en estos tiempos, envía siervos, envía hijos de Dios a decirle a la iglesia, vamos, no te canses, no faltes, no dejes atrás, no dejes a Dios por diferentes motivos. El pueblo de Israel dejaba por desobediencia, por idolatría y por tantas otras cosas más, dejaba y se alejaba de Dios. Y venían los castigos y le mostraba a Dios que no era posible vivir lejos de Dios, y si estaban lejos de Dios, venían todos estos castigos. Y vuelve Dios otra vez a decirle, vamos adelante, levántate pueblo, arrepiéntete y sigue adelante. Israel fue forjado en el desierto, ¿no? 40 años del viaje, ¿no? Que iba a ser poco y fue 40 años. Fue forjado en una tierra donde solamente había tierra y piedras. Y si alguno salía del pueblo se moría deshidratado. Pero a pesar de todo de esas tierras, cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios estaba ahí y le daba sombra, le daba agua, encontraban agua, sus animales eran engordados. Dios había dado una promesa a Abraham, que iba a ser y que
si le seguían, que iba a ser Dios de ese pueblo, y que si le seguían, Dios iba a estar con ellos. Y las cumplía. Dios la cumplía. Y todo esto, cuando dice fortalecer la mano cansada y si el corazón apocado, retribución, pago mismo vendrá. Entonces dice en el 5, versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Y el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua. En la morada de chacal, en su guarida, será lugar de caña y juncos. Y por eso decía que esto se cumplió en la venida del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor viene, ya había sanidad, no había enfermos, ya la enfermedad se había vuelto atrás. Los ciegos, dice que miraban, veían, los sordos, sus oídos eran abiertos. Y el Señor, cuando dice, vengo a hablar, y el año bueno, ¿no? Cuando predica, Señor, dice, a ver si no se me fue, vino a predicar el año agradable del Señor y a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. A eso vino el Señor. Se cumple la profecía que Isaías, ¿no?, le dice al pueblo, y las promesas de Dios, algunas por cumplir todavía. Pero en cuanto a los enfermos, el cojo saltará, todo eso se cumplía en la venida del Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo eso, no le creyeron el pueblo de Israel, no le creyó a los profetas. Y no creyó a Jesucristo, y no lo quisieron. Y por esas cosas, hoy nosotros somos hijos de Dios. Por esa que negaron lo que Dios hacía y su palabra, las promesas, no creyeron en esas promesas, no creyeron que el Señor venía, que Dios venía, Dios mismo vendría y los salvaría. No lo creyeron, no lo quisieron a Jesús, porque Dios mismo viene a través de la persona de Jesucristo, y no lo creyeron. Pero a causa de eso nosotros recibimos esa promesa hoy. El hecho de que los suyos le habían rechazado, Jesús le dio la potestad de ser llamado hijo a cualquiera que le recibiera como hijo de Dios, como profeta de Dios. Cualquiera que venía y recibía a Cristo en su vida como Dios, como Señor de su vida, era hijo, era llamado hijo de Dios. Y a causa de eso recibimos nosotros, ¿no?, el poder de estar metido en el Señor y recibir esas promesas también. Era un propósito de Dios a causa que lo despreciaron. Así como venía de años negando y rechazando a Dios y desobedeciendo a la palabra de Dios, y que pasaron tantas guerras, tantas muertes, tanta desolación, y Dios le volvía a prometer y volvieron a rechazar, y ahí nosotros fuimos bendecidos en eso, no los gentiles, nosotros los gentiles. Si vemos en la palabra, todo era bendición o promesas
para el pueblo de Israel. Mas hoy nosotros estamos metidos ahí. A través de esa negación del pueblo de Israel a Cristo, ¿no? Y todas las promesas fueron dadas, todas las promesas cumplidas, y algunas bienes que vamos más adelante falta por cumplir. Pero todas esas promesas que el Dios hacía, las cumplía, ¿no? Y es como decíamos hace el principio, ¿no? Los hombres prometen y no pueden cumplir. Y el pueblo, ¿no? Sí, ahí se queda con las ganas, me mentiste otra vez. Pero Dios no. Dios no miente. Y vemos en Números 23, 19, le dice a Balac: levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, las promesas de Dios, ¿no? Dios nos ha prometido, no como dicen muchos, ¿no? Por ahí, hoy en estos tiempos, que les dice que te prometió estar en un palacio, o tener un auto, tener una casa. No, Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Que aunque pases por el horno, yo estaré contigo. No te desampararé, no te dejaré. Esas son las promesas de Dios. Esas son las promesas que el Señor hace a nuestras vidas. O sea, en Josué, mire, 23:14 dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová Dios ha dicho de vosotros. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Las promesas de Dios son nuestra esperanza. Las promesas de Dios se cumplen, no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. Y cuando no vienen esas promesas a nuestras vidas, muchos reniegan y siempre están y no tienen esa paciencia ni perseverancia para esperar lo que Dios tiene para sus vidas. Y esto, mira, hablábamos la otra vez con los matrimonios, ¿no? Y de paso le hago el chivo. Los jueves nos juntamos los matrimonios a hablar de Dios. Y es muy bueno, muy edificante y es hermoso cuando hablamos del Señor. Y hablamos de esto, ¿no? Que muchas veces nosotros nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y en su palabra dice en Jeremías 29, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, pensamientos buenos, para que el fin que ustedes desean lo van a tener. Pero muchas veces nosotros, en nuestros caprichos, queremos tenerlo y nos metemos en cualquier cosa. Sin medir, ¿no? Sin tomar medida del daño o lo dañino que puede ser para el matrimonio. Eso hablábamos. Las promesas de Dios son buenas y vienen, pero hay que esperar. No hacer lo que hace nuestro corazón, porque el corazón es dañino, el corazón es perverso, sino esperar en las promesas del Señor. Eso hablamos.
Y algunos asentían y otros decían, ya daban su testimonio. Sí, nosotros nos ha pasado esto y aquello. Y hemos sufrido, y sí que sufrimos. Y cuando el Señor da las promesas, las da a su tiempo, no al tiempo nuestro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esperar. Esperar, orar, día a día, hasta que el Señor diga, ¿ya estás listo? Ahí va. Y entonces vamos a decir, como decía Josué, ¿no? Al pueblo le decía, todo os ha acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Y más abajo en Josué habla que también, ¿no? Hay las letras chicas que a veces no se ve. Y dice Josué que si ustedes no hacen lo que Jehová dice, no acontecerá todas esas cosas. Y vendrán otras cosas peores, ¿no? Pero eso no lo pusimos. Hoy estamos hablando de las promesas, ¿no? Siempre hay una cláusula ahí en lo que Dios nos da, ¿sí? Hebreos 3:10. Hebreos 10 dice del 23, ¿no? En adelante. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Vamos, iglesia, no te quedes. Y vuelve a ser como en el tiempo de Isaías, que le dice al pueblo, vamos, esas manos cansadas arriba, esas rodillas endebles, vamos arriba. Y hoy dice en el Nuevo Testamento, vamos arriba. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y esas promesas se cumplen, se va a cumplir. Porque si vemos a nuestro alrededor, las cosas se están cumpliendo, todo lo que está escrito. Y Dios, el Señor, dice que Él vendrá. Y creo a su palabra. Creo a su palabra. Exhortándonos cada día a congregarnos. Y algunos por ahí quizás escuchemos, no, si no hace falta congregarme. Si Dios le está diciendo acá, a través de su palabra, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Y después nos pasa como al pueblo de Israel por desobediente. Vienen todas las luchas, pruebas y guerras hasta quedarnos sin fuerza y sin ganas. No te quedes, iglesia, no te duermas. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. El Señor viene a buscar a su iglesia amada, a sus hijos que esperan en Él. Esas promesas del Señor que viene es nuestra esperanza, que se renueva día a día en nosotros. Yo me quiero ir con el Señor. ¿Usted? Yo quiero irme con el Señor. Juan 14, capítulo 14. Del 1 al 7 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La pregunta, ¿creen en esa palabra? Esa es una promesa de Dios. Hermosa, sí Señor, hermosa promesa que Dios le da a sus hijos.
Si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Creed en Dios? ¿Creed en Dios? Amén. Creed también en Cristo. Y creed en la promesa que está dada en este libro, de que el Señor viene y de que el Señor ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros. Dice el Señor: y me tomaré y os tomaré a mí mismo, a nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, los que somos hijos de Dios. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. En Apocalipsis dice, capítulo 21, versículo 1 en adelante, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el capítulo 35 de Isaías que leíamos, verso 10, o sea, le vuelvo a repetir ese versículo. Dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo, será sobre su cabeza y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido, el dolor. Y en Apocalipsis dice: no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas promesas de que Dios viene a buscar a su pueblo, de que el Señor ha ido a preparar, y que nosotros somos salvos gracias a que los judíos, el pueblo de Israel, rechazaron, y Dios nos tomó por hijos, porque creemos y hemos creído en Él, y creemos en Él. Dice en Apocalipsis, ¿no? Y en el versículo 5 dice: el que estaba sentado en el trono, he aquí yo hago todas las cosas, o sea, hago nuevas todas las cosas. Tu lugar desértico, cuando vea tu vida destrozada, Él hace todo. Es el único que puede renovar y hacer toda tu vida nueva. Es ese Dios de poder a quien alabamos, exaltamos y confiamos y esperamos en Él, porque esperamos estas promesas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua. El que venciere heredará las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y a ese punto, el que venciere. Vamos, iglesia, no te quedes, no te rindas ante los problemas de la vida, los problemas que se te presentan, no te rindas. Aunque para ti ha pasado muchos años y siempre lo mismo, no te quedes, no bajes los brazos, sigue orando, sigue clamando, porque en un momento a otro el Señor viene a buscar a su iglesia y debemos estar preparados, debemos estar listos. Que todo lo que hagas, si estás al servicio del Señor, y puedas decir, yo todo miércoles y domingo toco la batería y estamos ahí. No te quedes, sigue luchando, porque dice el Señor, el que venciere, heredará. Debemos velar cada día, debemos orar, debemos estar de guardia, vivir en santidad, atento a la palabra de día a día, esa palabra que Dios nos da, atento día a día. Cada mensaje, ese mensaje trae fuerzas a nuestra vida, para que nuestras manos no sean cansadas, ni nuestras rodillas se debiliten. Lucas 21. Versículo 34. En adelante dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La promesa que Dios te dio sigue ahí. Y esa palabra no pasará como pasa en nuestras vidas. Que muchas veces prometemos y no cumplimos. Que muchas veces decimos y no lo hacemos. Esas palabras, la tierra, el cielo pasarán, pero las palabras no. La palabra que Dios te ha dado está intacta. Esa promesa de Dios está intacta para ti, para mí. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Quería leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Y vuelvo a repetirle, vamos a leer de vuelta. Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se carguen de glotonería y embriaguez. Y cuando habla de glotonería, habla de vicios, habla de tantas cosas que al Hijo de Dios lo sacan del camino que debemos caminar y transitar cada día.
¿Por qué? Y porque espera. Y porque la espera le hace, pero ¿cuánto más? ¿Y hace cuánto que está la palabra? Pero el Señor viene de repente. Está Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, ¿no? Esto no está ahí. Segunda de Pedro, estamos capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tenerlo por tardanza, esa promesa de Dios para nuestras vidas. Cuando dice Dios, prepárate, vamos varón, vamos mujer, arriba, estás cansada, no importa, vamos con las manos cansadas, tu cuerpo cansado, y le dirás al Señor: Señor, ¿hace cuánto que vengo y todos los días lucho y nadie me quiere acompañar? No importa. Arriba, iglesia, prepárate, Cristo viene a buscar nuestras vidas. Y ese día vendrá sobre cada ser viviente, dice en la Nueva Traducción Viviente. Viene Cristo a buscar a su iglesia. Y lo que no están preparados, va a ser gran dolor ese día. Versículo en Lucas 21 ahora, ¿no? Versículo 36. Se velad pues en todo tiempo orando, no seáis tenido por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, velad. Y Jesús dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Promesas que son nuestra esperanza. ¿Cree en esas promesas, iglesia? Quizás el que vaya a oír este mensaje a través de internet, quizás ha dejado el camino de Dios y se ha cansado porque dirá siempre lo mismo. Pero no es siempre lo mismo. Es el corazón vuestro que se ha endurecido a través de los años. Pero el Señor hace todas las cosas nuevas todos los días. Y el Señor viene. Es la promesa que falta cumplir. Viene a buscar a sus hijos. Debemos creerle. Debemos esperar velando día a día. Estar de guardia. Como esperando un ladrón. Como hoy en estos tiempos que nos toca vivir, si salimos a la calle primero tenemos que mirar y estar seguros, ahí salimos. Así en el Señor. Velar día a día, cada día prepararnos para ese gran día del cual es su promesa y no tarda su promesa. Tesalonicenses 4. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Isaías alentaba a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios alentaba a través de Isaías. Vamos con esas manos cansadas. Vamos con esas rodillas endebles. Arriba, pueblo. No importa lo que veas a tu costado. No importa si estás hace mucho en el Evangelio, en el camino del Señor. No te canses, no te abates, no tires todo, sino que busca cada día estar listo y velar cada día, orar al Señor y prepararnos para ese gran día que viene sobre la tierra. Es la promesa que nosotros, sus hijos, esperamos con tanta ansia y es nuestra esperanza. Esa promesa es nuestra esperanza. Queremos ir con el Señor. Queremos irnos cuando Él venga en el instante. Cuando escuchemos esas trompetas con voz de mando, dice la palabra del Señor. Estemos listos cada día para irnos con Él. ¿Tienes problemas? Pon en la mano del Señor y prepárate. Estás sin fuerza, levántate. Perdone que sea repetitivo, pero el Señor es repetitivo en su palabra y al pueblo siempre le decía, vamos, adelante, no te quedes. Hoy no te quedes, iglesia. Busca al Señor, arrepiéntete y busca a Dios, busca el regalo precioso que Dios tiene, que es esta promesa. Dice su palabra, donde no habrá llanto, será todo feliz, donde no habrá más dolor. Vamos a ponernos de pie. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra
que a nuestra vida, Señor, nos hace tan bien, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la posibilidad, Señor, de acercarnos a ti. Y creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, Señor, y te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo ayude, Señor, a nuestros hermanos, a tu iglesia. Aquellos que en estos tiempos, Señor, se han enfriado, se han apartado. Aquellos, Señor, que toman, Señor, como la venida, como tardanza, Señor. Que toman aquello, Señor, de tu promesa cuando dices, Padre, que tú vienes a buscar una iglesia santa, una iglesia, Señor, redimida, una iglesia pura, Señor, en santidad. Y tu iglesia, Señor, duerme, Padre, tus hijos. Por un lado y por otro, Señor. Tráele a memoria a su corazón, Señor, de estas hermosas promesas, Señor. Trae a memoria a su corazón, en su corazón, Señor, de estas palabras que son fieles y verdaderas, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a acompañar a aquellos que están en debilidad, en la fe, que están titubeando, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre, a que cada día podamos estar, Señor, animando con esta palabra a tus hijos, a tu pueblo, mi Rey. Cristo viene, Señor, tú vienes a buscar. Padre, toma el corazón de tu pueblo, Señor. Así como dices, Señor, que tú no tardas, que pronto vendrá, pero que tienes paciencia, Señor, para que ninguno se pierda, para que ninguno se quede, Señor, de aquellos que están en tus planes, aquellos que están en tu propósito. Te ruego, Señor, Dios mío, que nos ayude a como iglesia a orar y velar y a rogar y a clamar por esas vidas, Señor, para que cuando llegue ese día ninguno se quede, Dios, para que ninguno, Señor, se quede, sino que todos vayamos contigo, mi Rey. Todos seamos levantados, Señor, y aquellos, Señor, que durmieron, Señor, en ti, podamos, Señor, estar juntos, Señor, en aquel momento, Señor. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de esto, Señor. Perdona a aquellos, Señor, que toman tu palabra como un juego. Y clamamos, Señor, para que ese fuego del Espíritu Santo pueda entrar, Señor, como una saeta en sus corazones, Señor, para que ellos nuevamente, Padre, puedan levantar sus corazones a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.